y ahora quiero dar la bienvenida a la doctora Teresa Ochoa, que ha estado muy amablemente con nosotros esperando desde hace mucho rato y escuchando las exposiciones, bueno, y ha estado por ahí apoyando también cuando se ha cortado alguna, pero quiero agradecerle por su participación y bueno, ya veo que está con las diapositivas listas, así que sin más ni más, muchas gracias, doctora, el micro es suyo. Permite unas palabras, Cristian, por favor. Sí, por supuesto, doctor. Bueno, lo que pasa es que la doctora Teresa Ochoa fue elegida ese año la mujer científica 1999, la mamá científica 2019, y tenía que recibir pues su medalla, diploma, etcétera, en el auditorio de la UNI con mucha gente. Le pedimos disculpas que esto no va a ser posible, pero apenas se pueda uno reunir, se concretará, estimada doctora. Y el premio se debe a su gran trabajo con los niños, porque el encuentro científico apuesta por los niños, los jóvenes. Eh, ellos, para ellos es lo que se está tratando de hacer un nuevo país. Como hemos visto, nosotros tenemos grandes problemas del pasado. Esperemos que el futuro para ellos sea mejor, con un país con mucha ciencia. Gracias, doctora. Doctor, muchísimas gracias. Antes de empezar, me gustaría justamente agradecerle a usted por la invitación de participar en este importante evento. Sí debo mencionar que mi presentación no va a ser tan técnica e interesante como los que me han precedido. Lo que voy a hacer más bien en estos 15 minutos es compartir con ustedes las actividades que el Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt de la Universidad Peruana Cayetano Heredia ha estado realizando en estos últimos meses en respuesta a la pandemia. Son más actividades concretas, pero que hemos considerado importante poner nuestro granito de arena en esta catástrofe mundial. Como todos ustedes saben, la cantidad de casos que se están dando en el Perú, lamentablemente, todavía están en aumento. Habíamos tenido, como ustedes observan acá, una disminución de los casos diarios. En amarillo vemos los casos acumulados, pero sin embargo, y me gustaría resaltar muchísimo esta parte de la gráfica, que justamente en las últimas semanas hemos tenido un incremento de los casos, llegando, y esta es información para el 23 de julio, a casi 4.500 casos diarios confirmados en 24 horas, ¿no? Por supuesto que la pandemia, principalmente el 50% de los casos están en Lima, pero también, como todos ustedes saben, es importante la cantidad de pacientes que se están dando en otras regiones del Perú, sobre todo en la costa norte, en la selva, y ahora más recientemente también en el sur del país. Esta es la sala situacional del Ministerio de Salud, donde vemos que a la fecha tenemos 400.000 casos de COVID. De estos, la gran mayoría, y eso es creo importante resaltar, han sido diagnósticos por pruebas serológicas, casi 2/3 de estos, y solamente 1/3 por pruebas moleculares. Tenemos a la fecha, lamentablemente, 18.000 fallecidos, con una tasa de letalidad de 4.7, que realmente se ha incrementado, porque por bastantes semanas hemos estado en una tasa de letalidad de 3.6, 3.5. Sin embargo, lo que me gustaría resaltar para todos ustedes es pues estos datos tan lamentables de la capacidad hospitalaria, sobre todo en lo que son camas de cuidados intensivos en nuestro país. Hemos empezado la pandemia con más o menos 250 camas de UCI a nivel nacional. Gracias a que se hizo la cuarentena, se ganó un poco de tiempo para poder mejorar esta capacidad a 1.500 camas, como ven, pero de estas ya 1.400 están ocupadas, lo que nos deja con un muy poquitito número de camas. Y realmente, con la gráfica que les mostré anteriormente, del aumento en los casos estos últimos días, realmente vamos a sobrepasar la capacidad hospitalaria y de cuidados intensivos que tenemos. Y por supuesto, la mayor letalidad, como todos ustedes saben, es en el adulto mayor, pero también recalcar que la gran cantidad de casos es en los adultos, principalmente en hombres. Entonces, bueno, frente a esta situación y a esta pandemia, recordarles a ustedes que nuestro instituto tiene como misión generar y difundir conocimiento justamente para prevenir
para diagnosticar, para tratar y controlar las enfermedades infecciosas, y por supuesto teníamos que participar muy activamente en esta pandemia, ejerciendo liderazgo, excelencia en investigación, en formación y en servicios. Y lo que voy a hacer en los siguientes minutos es resumir para ustedes cuál ha sido esta nuestra participación. Quizás uno de los aspectos que me gustaría resaltar en primer lugar es al equipo de médicos infectólogos. Cuando me preguntan cuál es nuestro principal valor que tenemos en el instituto, realmente no es nuestras instalaciones, nuestros laboratorios, nuestros equipos sofisticados implementados, sino más bien creo que el principal valor de nuestro instituto es el equipo humano. Aquí me gustaría resaltar la labor de los infectólogos que están en la primera línea de batalla, realmente coordinando y haciendo las atenciones de los pacientes que están con COVID en el hospital. Resaltar acá el trabajo del doctor Fernando Mejía, de la doctora Coralie García y muchos otros infectólogos de nuestro instituto. También hemos participado y continuamos participando muy activamente en los grupos técnicos que han sido convocados por parte del gobierno y específicamente del Ministerio de Salud. Tenemos, como todos ustedes lo han escuchado muchas veces en los medios de comunicación, al doctor Eduardo Botuso y al doctor Ciro Maguiña como partes del comité de expertos. Como ustedes saben, también hay un grupo de trabajo en innovación de tecnologías sanitarias. Acá también participa Dionisia Gamboa, Martín Montes, que son miembros del instituto, y también el equipo Prospectiva, que apoyan al gobierno justamente en el análisis de los datos, y acá está Larisa Otero y también Camil Webb. Sin embargo, hemos tenido un grupo que no es muy conocido, que podríamos decir un poco que trabaja atrás de las bambalinas, que le hemos llamado al grupo de trabajo en COVID, formado por médicos, por infectólogos, que de alguna forma hemos estado apoyando al ministerio, un poco revisando los planes operativos para la vigilancia epidemiológica, para el estudio de contactos, revisando inicialmente los flujogramas de manejo. Entonces, esto es un trabajo que ha requerido mucho del esfuerzo de estas personas y que por supuesto ha sido voluntario. Un ejemplo de esto, en lo que es prevención y promoción de la salud, es que en colaboración con las empresas de telefonía se ha diseñado e implementado una plataforma virtual de telemonitoreo, ¿no? Justamente con herramientas digitales y asistencia de los chatbots orientadas a optimizar la atención de los pacientes del cono norte. Se ha completado un estudio piloto, justamente los pacientes que son atendidos en la emergencia y que no llegan a hospitalizarse, se les hace un monitoreo continuo para poder identificar a aquellos pacientes que pueden estar en riesgo de contagiar a otras personas o con síntomas importantes que requerirían regresar a las emergencias. Este es un proyecto, como dije, piloto, que lo hemos hecho en el Hospital Cayetano Heredia, pero que la idea es que posteriormente se pueda ampliar a nivel nacional. Dentro de la misma línea de prevención y promoción de la salud, aquí me gustaría resaltar el trabajo del doctor Luis Menacho, quien ha desarrollado unos videos muy buenos justamente para la población en general en estos temas de prevención y promoción. Si ustedes no los han visto, les invito a que visiten la página web del Instituto de Medicina Tropical, donde justamente están estos videos que son muy sencillos, pero que resaltan la importancia de justamente evitar los contagios a las personas de más riesgo, ¿no? Y las actitudes que nosotros debemos de tener. Por otro lado, el Comité de Bioseguridad de nuestro instituto, desde los primeros días de la pandemia, ha trabajado para llevar mensajes muy claros, no solamente para el personal de salud, sino también para la población en general, con una serie de infografías como estas, ¿no? El ABC contra el coronavirus, que es bueno para todos nuestros pacientes, para nuestros amigos, para los niños. Acordarse A de lávate las manos, de aseo, B de boca para cubrirse con una mascarilla, C de quedarse en la casa y D de distanciamiento, y esto creo que tenemos que seguir resaltándolo día a día porque esa es la única forma como vamos a evitar que aumenten los contagios en estas siguientes semanas, así como también el énfasis del uso correcto de las mascarillas. Por otro lado, el Comité de Bioseguridad ha preparado material dirigido al personal de salud. Y acá esto es muy importante porque, como ustedes saben, el equipo de protección personal ha estado y está muy escaso, pero además, aún teniendo el equipo, mucho del personal, tanto médicos, enfermeras, técnicos,
no saben usarlo adecuadamente, ¿no? Y es algo que nosotros tenemos que seguir cada vez capacitándonos y reforzando nuestro conocimiento al respecto. También en la página del instituto pueden ustedes revisar, tenemos 2 videos donde paso a paso se indican cómo uno debe ponerse la mascarilla, el protector facial, los mandilones, y lo que es más importante, cómo uno los debe retirar, ¿no? Porque esto, en el proceso de retirar, luego de haber estado en contacto con un paciente enfermo, sobre todo los que tienen más carga viral y más riesgo de transmitir el virus, lo cuidadosos que nosotros debemos hacer para retirarnos el equipo de protección. Estas son videos y infografías que también las pueden encontrar ahí. Muy intensamente hemos participado en lo que es la capacitación para la población en general y también para el personal de salud, y acá también a todos los que me escuchan, invitarlos este 1 de agosto, el sábado, tenemos un curso específico de capacitación en bioseguridad en el contexto de COVID, desde cosas como los cuidados que se tienen que tomar a la hora de que se toman las muestras, a la hora que se transportan, y medidas de bioseguridad en general. Están todos invitados, pueden entrar también a través de la página web del instituto. Adicionalmente, como ustedes saben, nosotros tenemos un laboratorio especializado en lo que es epidemiología molecular, biología molecular, que todos los años hacemos un curso de capacitación, y ahora hemos sacado una versión específica para COVID, para justamente poder ayudar sobre todo a los laboratorios del interior del país para tener una capacitación y una actualización en la parte del diagnóstico molecular de COVID. También estamos realizando una serie de webinars que son dirigidos a la población en general. Este viernes también una pequeña propaganda, creo que cuando termina este encuentro, tenemos a la doctora Fiorella Cap, que nos va a estar hablando de su proyecto de plasma convaleciente. Esto también, los links están a través del instituto. Entonces, hemos tratado de hacer el esfuerzo de justamente tener a personas especializadas, técnicas, que constantemente están leyendo la literatura para poder dar una información correcta. Y en ese sentido también me gustaría resaltar el gran esfuerzo que ha hecho la Facultad de Medicina en mantener todos los días estas charlas en vivo. Los que me escuchan, si no las han escuchado, les recomiendo que entren a la Facultad de Medicina todos los días, como a la 1 de la tarde, hay charlas para el público en general, y hay otras charlas que son para personal médico, ¿no? Y acá le pongo a los doctores que les digo, los caseritos, todos son miembros de nuestro instituto y constantemente han estado justamente respondiendo a las preguntas del público. Lo interesante de estas charlas, de estos conversatorios, es que se responden todas las preguntas que tiene el público en general con información que es fidedigna, ¿no? Acá no he traído un slide, pero también la doctora Camila Webb, en colaboración con otros estudiantes de medicina, han sacado la vacuna contra la desinformación, ¿no? Porque hay tantas informaciones incorrectas que aparecen en la web o en las redes sociales que es importante aclarar para nuestra población. Adicionalmente, estamos colaborando con el desarrollo de estas pruebas moleculares y serológicas para el diagnóstico de COVID. Esto se logró hacer gracias a que ya teníamos un laboratorio de tuberculosis con los niveles de bioseguridad adecuados para manejar estas muestras infecciosas, así como también con los equipos de biología molecular. Tenemos en el laboratorio de tuberculosis esta máquina del Gene Expert, que también sabemos ahora que puede tener unos cartuchos que son para hacer diagnósticos rápidos para COVID. Adicionalmente, nuestro laboratorio que se llama Tropicales Lab, justamente vamos a brindar estas pruebas moleculares, además de otros estudios que se están haciendo para validar pruebas rápidas. Me gustaría en los últimos minutos hablar brevemente sobre los diferentes proyectos que han realizado los médicos del instituto. Uno de estos está en evaluación para publicación del doctor Fernando Mejía, que es miembro del instituto y pertenece al Hospital Cayetano Heredia, donde justamente han evaluado a los pacientes que se han hospitalizado en Cayetano y han visto cuáles son los principales factores asociados a supervivencia. Y esta gráfica me parece que todos las debemos revisar porque justamente si un paciente llega a la emergencia con una saturación baja, probablemente este paciente, miren ustedes, tiene muchísimas chances de poder fallecer. Entonces es importante que a nivel de atención primaria de salud, más que estar repartiendo kits de manejo médico que probablemente no tienen mucho impacto, es poder monitorizar tempranamente cómo está la saturación del paciente para poder
darle oxígeno, ¿no? Eso realmente es claro. El paciente que llega con una saturación, miren ustedes, más de 90%, tiene una chance de sobrevida de 75% versus los que llegan con saturaciones de oxígeno más bajo en la emergencia. Adicionalmente, también resaltar algunos otros proyectos. Este es del doctor Alejandro Llanos, que está haciendo un estudio para probar el efecto de la hidroxicloroquina, pero en el contexto de un ensayo clínico, justamente para personal de salud sin síntomas o antecedentes de COVID, y determinar si efectivamente la hidroxicloroquina funciona o no de manera preventiva en personal de salud que esté expuesto. Por otro lado, ya mencioné brevemente, la doctora Fiorella Crabb junto con la doctora Patti García han desarrollado este proyecto que se llama Perú con Plasma, y justamente lo que se está buscando es reclutar a pacientes varones entre 30 y 60 años que hayan tenido COVID con una prueba molecular y que hayan estado hospitalizados. Estos les están llamando los superdonantes, y la idea es poder tomarles muestras de sangre para poder usar su plasma en pacientes que están con enfermedad importante. Nosotros, por otro lado, como dijo el doctor Montoya, yo trabajo en factores protectores de la leche materna y prácticamente mi investigación está centrada en la lactoferrina, y con mucho interés hemos observado algunos estudios in vitro que se han hecho en otras partes del mundo, donde han demostrado que esta proteína justamente se une a la proteína Spike, que ya se han explicado en las charlas anteriores, del coronavirus, y evita la entrada del virus a la célula. Entonces vamos a desarrollar un ensayo clínico controlado contra un placebo en personal de salud para ver si es que el consumo diario de esta proteína de origen de la vaca podría prevenir el desarrollo de la infección. Finalmente, y con esto termino, tampoco nos podíamos quedar con los brazos cruzados sabiendo que habían tantas necesidades, no solamente en nuestro hospital, sino también en la sede donde nosotros colaboramos, principalmente en Iquitos. Entonces hemos hecho una campaña de donación de fondos. Hemos logrado recolectar alrededor de 234,000 soles, que han estado muchos de estos fondos dirigidos a Iquitos. Acá ven al personal recibiendo las donaciones, y todavía tenemos algunas cosas para comprar, y el resto de fondos para el Hospital Cayetano Heredia. Entonces acá básicamente lo que me gustaría es agradecer a todas las personas que se han unido a esta campaña poniendo su granito de arena para poder ayudar al personal de salud, que es la primera línea de batalla. Entonces, sin más, me gustaría terminar resaltando lo que mencioné en un inicio, que lo más valioso de nuestro instituto, y creo que es lo mismo en todas las otras instituciones a nivel nacional y mundial, es las personas, el tener un equipo de médicos, de biólogos, de tecnólogos, capacitados, entrenados, con buena formación, que dada la coyuntura y la emergencia que se ha presentado, han podido participar desde su diferente expertise. Entonces, con esto termino, y no sé si tienen algunas preguntas, pero también por si acaso les dejo mi correo web si desean comunicarse con nosotros, o si tienen alguna consulta en particular de lo que estamos haciendo, o si quieren unirse a este esfuerzo de trabajar contra el COVID. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Ochoa, en verdad, muy loable su labor junto con todo el equipo, que bueno, sabemos que desde hace muchos años están viendo todo esto de la medicina tropical, las infecciones y todo lo demás. Por acá el doctor Mirko Simic tiene una pregunta que lo he escrito en el chat. Le leo la pregunta. Quería preguntarle, ¿qué tan significativa es la transmisión del virus a través de los ojos? ¿Y qué tan importante es usar lentes de seguridad, aquellos que se adhieren al rostro de una manera casi sellada? Y bueno, tiene una segunda pregunta. No sé si la hago ahorita o le responde primero. Sí, realmente con respecto a la transmisión, recordemos que estos virus respiratorios principalmente entran por la vía respiratoria, es decir, a través de la nariz y la boca. Sin embargo, también se sabe que puede haber transmisión a través de las mucosas, y dentro de estas están las mucosas de los ojos. Para las personas que están trabajando directamente con los pacientes que están enfermos, que están tosiendo, que están aspirando secreciones, donde hay una exposición directa a una gran carga viral, es importante usar los lentes protectores que están unidos a los ojos y que no va a haber posibilidad de que entre, ¿no? Entonces, esto es parte de las normas de bioseguridad, es el uso de los lentes que van pegados, ¿no? Porque uno quiere evitar cualquier contacto de estos virus o las secreciones que contienen los virus con las diferentes mucosas. En el grupo de personas, que somos la mayoría, que no estamos en contacto directo con un paciente altamente infeccioso, el usar la careta facial disminuye un poco la exposición al virus, y creo que hay estudios que han demostrado que también
ayudan a disminuir la transmisión a nivel comunitario. Genial, genial. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la recomendación para las mamás que están lactando y han adquirido la infección? Ya. Muchas gracias por la pregunta, porque ese es otro tema que no lo he mencionado, pero estamos haciendo bastantes campañas de promoción y de educación a las mamás y educación a los médicos también. Recordemos que el COVID en teoría se podría transmitir a través de la gestación, o sea, una transmisión vertical, y hay algunos estudios que han demostrado que efectivamente el virus se puede transmitir. Un segundo momento es a través durante el parto, y una tercera posibilidad, en teoría, es a través de la lactancia. Sin embargo, hasta el día de hoy, de los múltiples estudios que se han hecho, se ha visto que el virus no está presente en la leche materna. Por lo tanto, si tenemos una mamá que es positiva a COVID y la mayoría de ellas solamente las detectamos porque tienen anticuerpos positivos, porque se les hace un screening cuando van a dar a luz, son con anticuerpo positivo y son asintomáticas, no habría ninguna razón para que dejen de lactar al bebé. La mamá tiene que seguir las mismas medidas de seguridad, lavarse las manos, lavarse la zona del pezón y usar la mascarilla. La única restricción que nosotros podríamos hacer, y esto está en todas las guías internacionales, es para el caso de la mamá que está muy sintomática, porque hay también gestantes, como sabemos que pueden hacer casos severos, con gran problema respiratorio, etcétera. La mamá que está muy sintomática no va a poder dar de lactar directamente al bebé, pero aún en ese caso se recomienda que la mamá se saque la leche con las mismas medidas de seguridad y luego otro cuidador no enfermo pueda entregarle la leche al bebé. Lo importante es que la mamá no deje de sacarse la leche para que pueda seguir produciendo. Y es más, en teoría, la leche materna también debería tener anticuerpos contra el coronavirus. Entonces sería una forma de dar una protección natural. Aunque creo que todavía exactamente no se han encontrado los anticuerpos en la leche, pero en teoría y de nuestros estudios sabemos que la mamá tiene anticuerpos contra muchos patógenos, no solo actuales, de la infección actual, sino de la memoria inmunológica de la mamá. Entonces, lo importante creo que acá es no separar a la mamá, sí mantener las medidas de seguridad y también recordar que estas medidas de seguridad no son por un montón de tiempo. Básicamente, una vez que la mamá da a luz y pasan 10 días, ya no tendría por qué estar teniendo estas medidas de control, tapándose la nariz para dar de lactar. Una pregunta, ¿me permite, Cristian? Sí, así, doctor. Uno de los problemas que hemos sufrido es el cambio de régimen alimenticio. Y claro, uno tiene temor de consumir lechuga, todo lo que es verdura fresca, que es fundamental para la salud. ¿Y cuáles son sus recomendaciones? Porque dice que no hay que tomar cosas sin hervir, etc. ¿Cuáles son las medidas que usted toma, doctora, con su lechuga? ¿Está consumiendo? Yo sigo comiendo mi lechuga y mi ensalada todos los días y esto creo que es importante que recalquemos. Obviamente, al inicio, cuando empieza la pandemia, no teníamos nada de información, uno tenía que ser extremadamente cauto en todas las medidas, pero ahora realmente con estos meses que han pasado la pandemia, sí sabemos que la transmisión es por vía respiratoria, no van a entrar por los alimentos, no es un virus que produce una infección gastrointestinal. Si bien es cierto que el virus se ha encontrado en las heces, y es más, puede encontrarse por bastante tiempo en las heces, no produce una infección gastrointestinal. Entonces, no por comernos una lechuga que podría estar manipulada por una persona, nosotros vamos a desarrollar coronavirus. Lo importante es si cogemos esa lechuga, que podría estar contaminada por otra persona que cogió la lechuga y que antes se tocó la nariz, y nosotros con esa mismas manos nos tocamos la nariz o los ojos, ¿no? Entonces, pero no es por comer los alimentos. Yo creo que las medidas de seguridad son más por las cosas de contacto con secreciones de la vía respiratoria que podrían nosotros luego tocar, ¿no? Entonces, no hay ningún problema en ese sentido. Cada vez estamos, por supuesto, aprendiendo más y por lógica, por sentido común, vamos a ser más cautos en las personas que tienen factores de riesgo, ¿no? Pero no entiendo muy bien. O sea, ¿yo puedo consumir una lechuga que tiene el COVID dentro de la lechuga sin problemas? En teoría no tendría por qué haber problema. O sea, en realidad uno no va a comer una lechuga que está cochina en la calle, la va a tener que lavar, ¿no es cierto? Pero la transmisión no es por los alimentos, eso es bien importante. La transmisión del virus no es por los alimentos, es por la vía respiratoria, ¿no? Que básicamente el virus tiene que entrar a la vía respiratoria para producir la infección.
No sé si Mirko tiene otra opinión al respecto, pero esto básicamente es un virus que va a entrar por vía respiratoria, entonces no tenemos por qué tener cuidado en los alimentos. O sea, ¿qué cosa podría ser un riesgo? Que también eran unas dudas que había con al empezar los deliveries y todo eso. El riesgo está en las cosas que nosotros vamos a comer, excepto, por ejemplo, pues que el cocinero nos escupa en un plato de comida, entonces ahí probablemente esté lleno de secreciones con virus, ¿no? Pero el riesgo de la transmisión no es por vía oral, es básicamente por vía respiratoria. Claro, lo que pasa es que como soy físico no comprendo muy bien, porque si tengo la mano con el virus y me pongo en la boca, entonces ya tengo problemas. Pero si la lechuga tiene el virus y la pongo en la boca, ya no tengo problemas. Entonces ya es una cosa que no es muy lógica para un físico cuadriculado. Bueno, yo creo que todos estamos aprendiendo en este proceso, creo que no tenemos que ser tajantes en nuestras recomendaciones. Yo creo que lo importante recordar es que el máximo contagio justamente va a ser de una persona que puede inclusive estar en una fase presintomática o inclusive ser asintomático, pero va a ser por vía respiratoria, ¿no? Y que estos virus puedan entrar por vía respiratoria a nuestros pulmones, ¿no? Yo no creo que, excepto que alguien tenga información diferente, estos son por entrar al estómago, o sea, en lo que nosotros vamos a comer, porque ahí no creo que el virus esté activo, ¿no? Doctora, ahí aprovechando que todavía no llega el siguiente expositor, hay un par de preguntas en las redes sociales, en el Facebook, y menciona, bueno, tienen esto, dice, ¿y por qué entonces produce diarrea como síntoma? ¿Y por qué en algunos casos se han encontrado en las heces? Ya hablando de este tema. Sí, entonces recordemos que la mayoría de los virus pueden estar presentes en múltiples partes del cuerpo, no solamente están en la vía respiratoria, en algún momento pueden hacer viremia, por ejemplo, ya les dije, en las gestantes se ha encontrado que puede estar en la placenta, en el líquido amniótico. Entonces realmente el virus porque eso es lo característico de un proceso viral que se distribuye a todas las partes del cuerpo. Estando en la parte gastrointestinal, una de las manifestaciones, y que son muy importantes en tener en cuenta, son justamente las manifestaciones gastrointestinales, diarrea, dolor abdominal, vómitos. Pero lo que yo quería enfatizar es que la transmisión no es oral, ¿no? Es por vía respiratoria. Es muy diferente, por ejemplo, si yo estuviera hablando de una hepatitis A. El virus de la hepatitis A tiene una transmisión fecal-oral. Uno come una manzana que está contaminada porque alguien más la contaminó o fue al baño y no se lavó las manos, ese virus va a entrar a través de la comida y va a producir diarrea, ¿no? Entonces, si bien los síntomas, y pueden haber síntomas gastrointestinales, la transmisión no es por vía oral. No hay ningún problema cuando uno consume un alimento que en teoría podría estar contaminado. Bueno, el expositor siguiente se excusa porque tiene un problema bien complicado, pero eso sería interesante para una pregunta tanto a Mirko como a la doctora Ochoa, ¿no? La vez pasada entrevisté al doctor Lescano y yo le decía, mira, que yo veo aquí que la gente no respeta las normas, incluso en la cuarentena están caminando sin mascarilla, y yo soy físico nuclear, hago estudio de reacción en cadena, y para mí si es que trato a las personas como uranios y el virus como un neutrón, esto va a ser una explosión si es que se levanta en la cuarentena. No, me dijo que, en fin, parecía que los epidemiólogos no tomaban mucho en cuenta el comportamiento de los peruanos, y desafortunadamente la razón está del lado más bien del crecimiento. ¿Cómo ven este tema, este comportamiento de los peruanos nos va a poner mayores problemas respecto al crecimiento o no? Bueno, quizás puedo empezar ya que tengo el micro prendido y luego habla Mirko. No, yo creo que definitivamente el comportamiento es fundamental. Yo creo que si uno recuerda el concepto de lo que es un virus, que un virus necesita una célula para vivir, para replicarse, realmente si nosotros cortamos las cadenas de transmisión, no hay forma como el virus pueda seguir replicándose y reproduciendo y infectando más personas. Entonces nuestro comportamiento es fundamental y lamentablemente, habiéndose abierto la cuarentena, estamos viendo lo que estamos viendo. Esa curva de aumento de casos es porque justamente las personas no están respetando las recomendaciones del distanciamiento, de evitar ambientes o espacios conglomerados,
y definitivamente el comportamiento juega un rol fundamental. Yo creo que parte de la respuesta exitosa que se ha dado en los países de Asia, específicamente en China, en Japón, en Corea, es porque se han respetado las reglas a rajatabla, ¿no? Entonces es la forma de realmente controlar. Y eso obviamente va también de la mano con no haber tenido buenos programas de seguimiento y control de casos para justamente forzar que las personas, y creo que este es un mensaje importante, las personas que están infectadas tienen que hacer su cuarentena, se sientan bien, tengan síntomas menores, etcétera. Si salen de su casa, esa persona va a contagiar a muchas personas. Entonces, la persona infectada, si sabe que es positivo, por más que clínicamente esté bien, debe quedarse en su casa porque es la única forma de cortar la transmisión. Mirko. Y quizá para complementar un poquito lo que acaba de decir Teresa, en la medida que, Modesto, el ejemplo que tú pusiste es muy bueno, ¿no? Es como una reacción en cadena. Salen neutrones, fisionan a otros átomos y estos se propagan en cadena. Y todo se frena en la medida que los átomos ya no puedan ser susceptibles de ser fisionados. Entonces, mientras que las personas estén bloqueando la posibilidad de la infección, se genera un efecto atenuante para que la transmisión se frene. Normalmente esto se debería lograr con una vacuna, pero se ve que la vacuna no va a estar disponible por un buen tiempo. Ya hemos escuchado a la ministra mencionar que probablemente sea a mitad del próximo año cuando esté llegando acá al Perú. Y Wow. mientras tanto, la tasa de transmisión va a seguir aumentando. Sin embargo, no hay que olvidar un detalle, ¿no? Cuando la población alcanza un nivel de infección cercano al 70-75%, ocurre un fenómeno que se conoce como la inmunidad de rebaño, en el sentido de que si tenemos una población con 70% de las personas ya inmunes porque les ha dado la enfermedad o porque se han infectado y han sido asintomáticos, y estas personas están uniformemente distribuidas en la población, la probabilidad de que una persona susceptible tome contacto con una persona enferma va a disminuir. Y eso indirectamente termina protegiendo a los individuos. Por eso, cuando vemos las cifras, hay que también ver de dónde están viniendo, de qué población. A veces cuando vemos las cifras nacionales, estamos viendo un reflejo de lo que sucede en diferentes regiones del país. Pero a veces puede ser que una sola región del país ya esté viéndose una subida y una bajada franca. Entonces, eso también es importante tomarlo en cuenta porque puede ser que en una región ya estés alcanzando una cierta inmunización de rebaño, mientras que en otras regiones no, y todavía estamos en un crecimiento sostenido de los casos y con una alta transmisión. Pero bueno, esto tiene que ser discutido por los epidemiólogos, ellos son los expertos, y yo creo que debería haber un análisis nacional por regiones y ver en qué puntos ya estamos con las curvas en descenso, qué puntos estamos con las curvas en incremento. Existen, estoy seguro que existen, solo que hay que socializarlas un poquito más para ilustrar a la gente y saber en qué lugares hay mayor riesgo, en qué lugares hay ya un menor riesgo de transmisión. Bueno, efectivamente, pero tú también eres físico nuclear. Ha ingresado nuestro gran amigo Fernando Ponce, que también al inicio le interesaba mucho la física nuclear, pero este asunto del rebaño también se ocurre en la reacción en cadena, cuando ya se tiene 70% de los núcleos de uranio que han fisionado, ya la reacción en cadena ya se para, pues, ¿no? Creo que hay mucha similitud. Yo, sería bueno aplicar las ecuaciones de reactores para esto.